Hola, soy Leo Lloria. Hoy en la conferencia número 7 vamos a hablar sobre los 9 infiernos. Bueno, para aclarar, antes que nada, vamos a aclarar que el infierno Dios no lo crea para el ser humano, sino que el infierno se crea cuando en Apocalipsis 12:7 nos habla de que se armó una guerra en el universo, se armó la guerra celestial porque Lucifer se rebeló, quiso ser como Dios, entonces se armó la guerra y el arcángel Miguel, bueno, lo lanzó del cielo y cayó a la tierra, y en la tierra hizo el abismo, un agujero hasta el centro de la tierra. Jesucristo dice que lo veía caer a Lucifer como un rayo a la tierra. Ahí se crea ese abismo enorme, que lo vimos en la conferencia 1, si a alguien le interesa, y se crea las regiones del infierno, 9 esferas de infierno. Así como en la conferencia anterior hablamos de los 9 cielos, ahora hablamos de los 9 infiernos. En el primer infierno, que antes de que Jesucristo muriera y descendiera al infierno le quitara las llaves de la muerte al diablo. ¿Por qué el diablo tenía las llaves de la muerte? Porque en el tiempo de Adán y Eva, que eran inmortales ellos, el diablo los tienta y los hace caer. Y el castigo de Dios les dijo que el día que comieran del fruto, o sea, que desobedecieran, iban a morir. Así que el diablo en ese momento obtiene la muerte, a través de Adán obtiene la muerte. Entonces, ¿qué hace Jesucristo cuando muere en la cruz? Desciende a las profundidades de la tierra, rompe los portones del infierno y va al diablo y le quita las llaves de la muerte. Cuando Jesucristo asciende, que esto lo podemos ver en Efesios 4:9, Jesucristo desciende a las profundidades de la tierra a quitarle las llaves de la muerte. Todos los que morían antes de Jesucristo iban a esta primera esfera del infierno, que en ese tiempo se le llamaba el seno de Abraham. Y Lucas 16:19 nos cuenta que muere el rico y muere el pobre. El pobre va al seno de Abraham. Acá estaba con un Abraham en un bosque que es el limbo. Y podía ver al rico que se estaba quemando en las esferas del infierno. Se podían ver. Había un abismo que los separaba. Entonces Jesucristo, cuando les quita la llave de la muerte, el diablo asciende y se lleva a todos los que habían muerto antes de que Jesucristo resucitara. Todos los que habían muerto en el limbo, Jesucristo se los lleva a todos para el cielo. Eso lo podemos ver en 1 Pedro 3:19, en Efesios 4:8, que nos habla que Jesucristo se lleva a todos los cautivos para arriba. Ahora, en la primera del infierno, que se llama limbo ahora, después de que Jesucristo se llevó a los cautivos, ¿quiénes van a la primera del infierno? Van a las personas que no tienen claro para qué vienen a este planeta, que piensan que después de esta vida no hay otra, que disfrutar, que joder, que no hay otra. En realidad, la muerte no existe. Venimos antes de nacer de un lugar y después de morir vamos a ir a algún lugar, sea al cielo, sea al infierno. A un lugar la vida continúa, no se acaba. El tiempo que estamos en la Tierra, que son 100 años aproximadamente, es un tiempo que venimos a experimentar en esta vida, solo experimentar. Y la persona común piensa que solo venimos acá para comprar casa, tener autos, viajes y mucho dinero, fama, éxito, que es solo un momento en este plano físico. Luego morís y tenés que ir a algún lugar. A la primera del infierno van las personas que no sirven a nadie, que no ayudan a nadie, que no les interesa, que son egoístas, solo piensan en ellos, en conseguir cosas materiales, que no tienen un propósito. Entonces van a esta primera. Los ateos, los que no creen en Dios, no tienen ninguna relación con lo espiritual, van a esta primera esfera del infierno. En la segunda esfera del infierno tenemos a los lujuriosos, que hoy en día está muy de moda, que todo el mundo se acuesta con todo el mundo, que no importa tener pareja, ni tener una familia, ni casarse. Disfrutemos que después de esta vida no hay otra. Bueno, los lujuriosos van a conocer la segunda esfera del infierno. En la tercera esfera del infierno tenemos la gula, que la gula no es solo comida, amar la comida, sino también la bebida. O sea que estamos hablando de lo que está muy de moda hoy en día, tomarse todo el fin de semana, tomar todo lo que pueda, y que soy un capo si me tomo todo. Bueno, ahí va a conocer la tercera esfera del infierno. Luego en la cuarta esfera del infierno tenemos la avaricia y los pródigos.
El avaro es el que quiere amontonar riqueza, que no comparte, que no tiene nada de solidaridad, todo para él. Y el pródigo es la inversa, el que malgasta todo lo que tiene, lo despilfarra y lo tira en joda y en mala vida. Luego en la quinta esfera del infierno tenemos la ira, la soberbia, la pereza. Pereza serían las personas que quieren todo fácil, que no quieren trabajar, que no quieren ganarse nada en la vida, quieren que se lo regalen todo. Bueno, la ira sabemos que son las personas con un mal carácter, que es todo el tiempo están peleando con todo el mundo, discutiendo, y el soberbio, el que se cree superior a los demás, que critica, que juzga, que señala. En la sexta del infierno están los traidores, en la séptima los violentos, los que se suicidan, que muchos se preguntan a dónde van los que se suicidan. Bueno, en la séptima del infierno van los que se suicidan. Dice que se convierten en árboles y que las arpías, que son las brujas que son como pájaros, se asientan en sus ramas. Luego tenemos en la octava los adivinos, los astrólogos, los que defraudan a las demás personas, los políticos, dice que ahora arden en ollas de aceite hirviendo, los aduladores, los usureros, los que prestan dinero a los demás y se abusan con los intereses. Y en la novena nos encontramos con el diablo, en el centro de la tierra, y los que causan divisiones. Acá pusimos algunos de los demonios importantes del infierno, que bueno, no es tan importante, pero si a alguien le interesa saber un poco más, en el libro de la Divina Comedia, el Dante Alighieri nos habla de los 9 infiernos, nos explica bastante bien, porque al Dante Alighieri le dieron un paseo por cada una de las esferas del infierno. Bueno, por último, aclarar que el infierno no se creó para el ser humano. El infierno se creó porque Lucifer se rebeló y se armó la batalla en el cielo. Y cuando el arcángel Miguel lo lanzó del cielo, ahí se hizo el abismo. Génesis 1:2, que ya lo vimos en la conferencia 1. Si a alguien le interesa ver, puede ver en la conferencia 1. Ahí profundizamos cómo se creó el infierno. ¿Y por qué hay tantos demonios y tantos seres acá? Porque cuando el diablo cae, no solo cayó él, sino que se trajo la tercera parte de los seres de ahí arriba. Se trajo potestades, principados, que se unieron a él en la batalla contra el arcángel Miguel y los ejércitos celestiales. Todo eso cayeron en el abismo y todo eso se encuentra en cada una de las esferas. Y bueno, por último aclarar que Jesucristo, cuando muere en la cruz, desciende a la novena esfera del infierno para quitarle las llaves de la muerte al diablo. Y se lleva a todos los que estaban en el limbo, porque antes de Jesucristo todos los que morían iban acá, nadie se iba para arriba. Recién cuando Jesucristo resucita, el primero en resucitar, se lleva a todos los que estaban cautivos, se los lleva para arriba. Si alguien quiere profundizar, ahí tenemos en la Biblia, 1 Pedro 3:19, tenemos Efesios 4:8, Efesios 4:9, donde dice que Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. En Lucas 16:19 nos habla del pobre y del rico. ¿Dónde van los ricos? Por eso Jesús siempre resaltaba que es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Por eso les decía que estamos para servir este corto periodo que estamos en la tierra. No se acaba todo. La vida en este planeta es recortita. Con suerte llegamos a 100 años. O sea que lo importante no es la vida en este planeta y tener cosas materiales. Lo importante es servir a los demás. Servir, venimos a servir, no a que nos sirvan. Y bueno, si quieren profundizar, dijimos el libro de la Divina Comedia Dante Alighieri, también tenemos el libro de Enoch, y bueno, los pasajes de la Biblia, los que les di acá. Y hay una película que se llama Nuestro Hogar, que está en YouTube, que la pueden poner, es de 1970 y algo. Ahí cuenta cómo en una familia cada uno va a diferentes lugares. El padre, que era alcohólico golpeador, va a una esfera del infierno. La madre, que era solidaria y ayudaba a todo el mundo, va a un tercer cielo. Cada uno en la familia, cuando muere, va a diferentes lugares. Entonces es difícil que se encuentren las personas después de morir. Bueno, espero que les haya gustado la conferencia. Un abrazo.